Buenos días, bienvenidas una vez más a Convertidas por su Palabra. El día de hoy estamos por iniciar el Salmo 58, un salmo precatorio de David, y estaremos estudiando hoy a través de este salmo algunos puntos relevantes sobre esta oración que hacía David. Y ahí durante el exilio, los años de exilio de David, Saúl condujo a la nación por un camino de ruina política y ruina espiritual. Cuando Saúl desobedecía la ley de Dios, pues la gente que estaba en ese tiempo era inducida a eso, a desobedecer la ley de Dios, a oponerse también al rey ungido de Dios. Y Saúl estaba rodeado por un grupo de aduladores, ¿sí? Aduladores que alimentaban su ego y atendían sus caprichos, sus tontos caprichos. Nosotras podemos leer esa historia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 22, allí en adelante, nosotras podemos leer esa historia que esta gente que rodeaba a Saúl, pues alimentaba su ego y hacían un desastre total, colocaban en lugares de autoridad a personas que usaban sus oficios para beneficio personal y no para el bien nacional, ¿sí? Y por ello Dios había escogido a David, por ello Dios había quitado a Saúl el reino y bueno, pues ellos querían obtener lo que pudieran antes de que el reino se derrumbara, porque sabían, en medio de todo, sabían que Dios había elegido a David como nuevo gobernante de Israel. El mismo David había sido tratado ilegalmente y es probable que muchos de sus hombres, de los hombres de David, perdieran todo lo que tenían y que es por ello que ellos siguen a David ahí cuando los vemos, ¿verdad? En el libro de Samuel, cómo llegan todos ellos a buscar a David. Y este salmo eh, que vamos a ver hoy probablemente se escribió al final del exilio de David o quizás muy temprano en los momentos de su reinado en Hebrón, en donde todavía estaba, donde empezó pues a luchar con todo esto que esta gente había hecho en la nación, había hecho esto en el gobierno. Así que bueno, vamos a hablar hoy sobre de este salmo. Voy a pedirle a mi querida Patti de Bolaños que nos los lea por completo y ahí en casita invitamos a que estén mirando los puntos a tratar y que puedan estudiarlo detenidamente. Este salmo imprecatorio lo vamos a ver el día de hoy. Dale, mi querida Patti. Gracias. Amén. Buenos días. Es el Salmo capítulo 58, titulado Plegaria pidiendo el castigo de los malos al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David. Oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Antes en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen, como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, sean disipados como aguas que corren cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos, pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo
cuando viere la esperanza, la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Amén. Amén. Gracias, mi querida Patti. Ah, vemos aquí este salmo imprecatorio, este salmo en donde David está pidiendo, ¿verdad? Eh, una cierta venganza, una cierta que el Señor mirara cómo estaban siendo estos gobernando. Siempre los profetas a menudo predicaban contra la iniquidad de los líderes de Israel y en este salmo vemos que David hace énfasis sobre de esto. Primero que nada empieza con una acusación, ¿sí? De la práctica de ilegalidad, perdón, que ellos tenían. David se dirigió a los líderes sin ley y les pregunta si sus palabras eran justas. Ahí lo vemos en los primeros 5 versículos como primer punto, la acusación que David está haciendo contra la práctica ilegal que estos líderes estaban haciendo. ¿Juzgas rectamente, hijos de hombres? ¿Pronuncian en verdad justicia? Sí, él estaba allí dirigiéndose a ellos, preguntándoles si sus palabras eran justas, si sus decisiones eran legales, si sus sentencias eran justas y si sus silencios eran honestos. Estaban defendiendo la ley, estaban defendiendo a los justos o estaban torciendo la ley y beneficiando a los malvados. ¿Sí? Y David sabía también la respuesta, sabía que indudablemente no estaban haciendo esto, ¿verdad? Y muchos profetas hicieron a menudo esto, predicar contra la iniquidad de los líderes de Israel. Nosotros vivimos, cada uno, aquí estamos de diferentes naciones, ¿sí? Pues, nos reunimos de diferentes naciones. Podemos ver la nación de Venezuela, la nación de Perú representada, en España también representada de cierta manera. Podemos mirar la nación de Colombia, podemos mirar también diferentes lugares de la República Mexicana y diferentes lugares de Latinoamérica en la que nosotros podemos ver y no, podemos notar, ¿sí? Que cada nación tiene líderes injustos, ¿sí? Tiene líderes que lejos de apoyar y de ayudar al pobre, al menesteroso, eh, todavía le cargan más la mano y esto pues lo vemos desde la antigüedad y el Salmo de hoy habla precisamente sobre de esos líderes y de sus iniquidades, pero saben, desde la antigüedad nosotros podemos leer a través de la escritura bíblica cómo los profetas no se quedaban callados, ¿sí? Hoy se levantan marchas en contra del gobierno, pero marchas que van distorsionadas a lo que verdaderamente es el diseño de Dios. Vemos, ¿verdad? Marchas eh, contra, desafortunadamente, marchas, nos ha tocado ver en países marchas contra, en contra del aborto, pero marchas a favor del aborto. ¿Sí? Marchas en contra del abuso infantil, pero marchas en las que quieren, ¿verdad? Que leyes que, que dañan la niñez sean aprobadas. Y todo eso, a qué se debe? A la falta del conocimiento de un diseño que Dios preparó desde el inicio de la creación, el cómo nos desviamos, ¿sí? El cómo nuestra naturaleza pecaminosa aflora en todo lo que vivimos en el día a día. Pero bendita la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite ir mucho más allá. Y vamos a ver a manera de histórica
cómo los profetas se levantaban a menudo contra estos líderes de Israel. Le voy a pedir a mi querida Clau que me busque, por favor, Isaías capítulo 1. Vamos a ver, Isaías capítulo 1 era estos profetas, son los profetas que más hablaban sobre de eso. Voy a pedirle a mi querida eh, Cari que me ayude con Amós y vamos a ver a Miqueas, alguien más que me pueda ayudar con el libro del profeta Miqueas. ¿Sí? Estos cortos libros, profetas menores, como les llaman, no porque tengan un menor impacto, sino porque son libros muy cortos. Por eso es que se les llaman los profetas menores. Isaías capítulo 1, mi querida Clau. Amós capítulo 5, ahorita les doy los versos. Y Miqueas, mi Pati, si me apoyas ahí con Miqueas, voy dándole las citas en el momento que ya tengan a Isaías. De ahí no te me muevas de Isaías, Clau, me apoyas con Isaías capítulo 1 versos 23 al 28, ¿sí? Y de ahí en el capítulo 5 versos 22 al 25, es lo que vamos a leer. Y de allí en Isaías capítulo 10 versos del 1 al 4. Dale, Clau, y ya te voy diciendo. Isaías 1:22 dice, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta los más puros, hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Ahí está, esta primer parte, dando este juicio, ¿sí? Volveré mi mano contra ti, limpiaré lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Estaba diciendo el Señor allí contra los príncipes que se habían, líderes que estaban llevando a cabo cosas que no eran justas delante de Dios. Vemos en el capítulo 5, mi Clau, de mismo Isaías, versos 22 al 25, por favor. Dice, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por, es, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano y le hirió, y estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida.
Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy, a veces decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué sucede esto? ¿Y por qué pasa aquello? ¿Y cómo es que la humanidad, cómo es que muchos líderes están llevando a cabo su justicia? Dice, justifican al impío mediante cohecho, ¿sí? Vemos mucha corrupción en muchos de los gobiernos el día de hoy, ¿sí? Y ahí está el Señor encendiendo muchas veces el furor sobre naciones que no llevan a cabo las cosas como debieran de ser. Mi querida Clau, ahora vamos ahí mismo en Isaías, capítulo 10, versos del 1 al 4. Dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ahí está, gracias. Aquí vemos a Isaías, al profeta Isaías, ¿sí? Hablando sobre la iniquidad de todos estos, de los que dictan injusticia, de los que prescriben tiranía, ¿sí? De los que apartan el juicio a los pobres y quitan el derecho a los afligidos. Ahí estaba Isaías dando advertencia, pero no solamente él, también vemos a Amós en el libro de Amós, capítulo 5, mi querida Cari, si me apoyas ahí en Amós, capítulo 5, versos del 7 al 13, vemos también cómo el profeta Amós daba predicaba contra las iniquidades de estos líderes. Adelante, mi querida Clau. Perdón, Cari. Un ratito, mi luz, pensé que habías dicho Gaby, por eso no lo busqué. Perdón, Me perdón. confu- Clau, si lo tienes por allí, eh, Amós capítulo 5 Amós 5, ¿qué? del 7 al 13. De hecho, Lo ese era el tiene tuyo. Gaby. Dice los, bueno, sí, Gaby, adelante, Gaby, Gabriela de García Yuín, dale. Amós 5 del 7 al 13. Amén. 7, 7, 7. Ay. Oigan ustedes los que convierten el derecho en amargura y a la justicia la dejan por el suelo. Dios es el creador de las Pleiades y de Orión. Él es quien convierte la oscuridad en luz de día y transforma el día en noche. Él es quien convoca el agua de los mares y la derrama sobre la tierra. Él es Yahvé, ese es su nombre. Él es quien derriba la fortificación y destruye la fortaleza. Ustedes odian al que delante de todos desenmascara la injusticia. Detestan al que habla con la verdad. Se han aprovechado de los pobres cobrándoles impuestos injustos. Con su mal proceder han logrado construir casas lujosas, pero no podrán vivir en ellas. Han plantado hermosos viñedos, pero no podrán beber su vino. Yo sé cuántas faltas han cometido y sé lo terrible que son sus pecados. Ustedes oprimen a los justos y aceptan sobornos. No dejan que en los tribunales haya justicia para los pobres. Por eso, por eso el sabio calla, pues son tiempos malos. Amén. Ahí está. Cualquier parecido con la realidad, como estamos viviendo el día de hoy, ¿verdad? Nuestro gobierno de cada una de las naciones, es mera coincidencia. Eh, Vamos a ver gracias mi querida Gaby, vamos a ver lo que dice, ahí mismo Gaby, no, no, perdón, Miqueas, mi querida Patti, Miqueas, capítulo 3 versos del 1 al 4. Amén.
Acusación contra los dirigentes de Israel. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Ahora ahí Amén. mismo en ese capítulo, léeme por favor los versos del 9 al 2. El 9. 9. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Amén. Bien, ahora por favor, para terminar, ya entrar al Salmo, los puntos del Salmo. El capítulo 7, mi querida Patti, allí mismo de Miqueas, de los versos 1 al 6. Amén. Corrupción moral de Israel. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto, como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre. La hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Amén. Dijiste hasta el 6, ¿verdad? Hasta el 7. Hasta el 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Ay, Amén. gracias, mi querida Patti. Gracias cada una de ustedes que me apoyaron a leer, Clau y Gaby. Ahí estaba la acusación de la práctica ilegal que los líderes estaban haciendo. Y terminamos aquí con Miqueas. eh, este, este esta aflicción que tenía Miqueas, ¿verdad? Sobre cómo estaban viviendo en Israel, pero él sabía que miraría a Jehová, que esperaría solamente en Dios y de él viniera su salvación. Sabíamos
Y cuando debían de haber hablado, muchas veces cuando debíamos de hablar nos quedamos en silencio, ¿sí? Pero muchos de ellos, cuando hablaron a través de lo que acabamos de leer, de lo que hacían los líderes, ignoraban la ley de Dios. Leíamos como decía, ¿no está Dios entre nosotros? O sea, como que querían hacer como lo que a ellos les placía, como lo que a ellos les era conveniente, y vimos a través de cada una de las citas bíblicas que los profetas los acusaban, ¿verdad? ¿Cuál era el problema de ellos? Tenían corazones malos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nacieron en pecado como el resto de nosotros. David en el Salmo 51, nosotras lo vemos ahí diciendo, porque en pecado he sido formado, ¿sí? Así he sido concebido. Nosotros sabemos que en Génesis el mismo Dios dice, el hombre es pecador, ¿sí? Desde el inicio. Y sin embargo, a pesar de que, bueno, esta es nuestra naturaleza, no hicieron ningún esfuerzo por buscar la ayuda de Dios para controlar esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Encendieron sus impulsos malignos y es por eso que los humanos, ¿sí? Son pecadores, somos pecadores, ¿sí? Y por ser pecadores, Dios estableció el gobierno, Dios estableció la ley, porque sin la ley la sociedad sería un caos. Si bien lo vemos, que con todo y ley, ¿verdad? Vemos corrupción. ¿Quién no se pasa un alto en cualquiera de las naciones representadas aquí y alrededor del mundo? ¿Quién no se pasa un alto, verdad? Y vemos la corrupción del que es que llevó prisa, el dar nuestras justificaciones y el dar allí un pago para poder irrumpir la ley, ¿sí? Si aún así, con ley, a muchos saben que les esperan ciertos años de cárcel y aún así sobrepasan la ley, no les importa su impulso humano pecaminoso, los lleva a cometer eso. A nosotros, aún como cristianos, conociendo que la palabra del Señor dice, quítate toda ira, quítate todo enojo, aún luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa y seguimos enojándonos y seguimos nos airando y seguimos levantando murmuración sobre de otros y seguimos juzgando sobre de otros. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Irrumpimos muchas veces la ley de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cuánto más no? La ley del hombre, ¿sí? Es desde el corazón que las palabras malas salen de nuestra boca y las malas acciones son hechas por nuestras manos. Y estos jueces injustos eran mentirosos. Cada uno de lo que estuvimos leyendo, sus palabras fueron, decía aquí, referente a lo del Salmo del día de hoy, a lo que David está diciendo, sus palabras eran como veneno a la sociedad en lugar de como medicina que trajo. Y al día de hoy nosotros vemos gobiernos que solamente dan un apoyo a la sociedad, a los marginados, un apoyo de cada mes, de cada 2 meses, un apoyo de cada año, ¿verdad? Que llegan hasta con despensas y llegan con cosas, como nada más para tenerlos allí en calma, pero no hay realmente algo que los saque de las condiciones en las que se encuentran. Y sabes, cuando Jesús pisó esta tierra corrompida por el pecado, debemos tener muy en cuenta la obra de Jesucristo en todo su esplendor, que Él siendo rey, que Él dejó su reino, su trono, su Padre, ¿sí? Que se hizo humano para poder dar, dar, sentir lo que tú y yo sentimos desde el momento en que nacemos, ¿sí? Desde allí que Él pisó esta tierra y que cuando Él vino se dio cuenta en la manera que entonces el pueblo romano estaba sobre el pueblo de Israel y miraba las injusticias y miraba eso
Y algo que siempre no vamos a poder acabar, y muchas veces decimos, ay, es que con el gobierno nunca vamos a poder. Es claro que no, porque es un gobierno de hombres. Pero cuando Jesús vino a establecer su reino de gloria, su reino que da libertad, ¿sí? A la opresión que verdaderamente nos lleva a la muerte y muerte eterna, que es el pecado. Entonces se nos puede hacer ligero el tipo de gobierno en el que tú y yo, en cualquier nación de la que representemos, estemos. ¿Sí? Jesús vino a eso. Ellos esperaban que los librara de los impuestos del César, que los librara de la situación en la que no levantaban su templo para ellos. Ellos querían, perdón, en el que no querían que ese gobierno, porque ya el gobierno de Babilonia, los asirios habían acabado con sus templos. Ellos querían se habían hasta sometido en cierta manera al gobierno de Roma. Estaban sometidos, pero porque tenían temor del gobierno humano que les asediaba en ese momento, y Jesús venía a entregarles un gobierno que les daba libertad y vida eterna. Y en esa época estamos tú y yo. Y nosotras leemos, ¿verdad? En la escritura leemos cómo David está hablando sobre esto. Vemos cómo al día de hoy eso mismo hace. El David estaba allí eh, hablando sobre estos mentirosos, sobre esta gente que tenía al pueblo engañado. Y David los compara, ¿sí? Vemos ahí en los versos 4 al 5 del capítulo 58 de Salmos que estamos mirando, que dice, venenos tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sobre sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábiles que el encantador sea. Esta es la primera comparación que nosotros vemos allí, es como unos con serpientes, los compara con leones. En el verso 6 dice, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, ¿sí? Ahí, son ciertamente ahí muchas veces imágenes del diablo, imágenes de Satanás. Nosotros lo podemos ver en Génesis 3, cuando dice, ¿verdad?, que la serpiente era más astuta que todos los animales. Cuando vemos que Pedro dice en su primera carta, dice que Satanás anda como león viendo a quién devorar. Y Pablo, en su segunda carta a los Corintios, nosotras podemos ver que Pablo se dirige también allí, en la carta a los Corintios. Pablo también dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, esa serpiente que vemos en Génesis, dice, bueno, ahí Pablo le hablaba y les advertía a los corintios, ¿sí? También ellos hubiesen sido extraviados, los sentidos de ellos hubiesen sido extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. David está hablando de estas personas así, como serpientes que no tienen orejas visibles. Nosotras vemos las serpientes, ellas no tienen orejas visibles como nosotros, ni tímpanos internos, pero las serpientes tienen unos huesos pequeños en la cabeza que conducen las vibraciones de los sonidos. O sea, ellas se conducen por las vibraciones de los sonidos, ¿sí? Y nosotros vemos la cobra cuando le está tocando el encantador, ellos los movimientos, responden ellas a los movimientos más del que tiene el encantador. Cuando él está sonando, que la hace de un lado a otro la flauta, y por eso la serpiente se hace de un lado a otro, es porque ella responde más a los movimientos del encantador, del hechicero, que a la melodía que está tocando. Y aquí David está haciendo ese énfasis que dice,
ahí no oyen la voz de los que lo encantan, o sea, porque no escuchan la voz, sino que se dejaban llevar, ¿sí? Decía, por más hábil que sea el encantador, no escuchan su voz. Se dejan, muchas veces es más lo que hacemos que lo que decimos. Ellos se dejaban llevar por lo que se estaba haciendo. ¿Y qué se estaba haciendo? Corrupción en la nación. Y David allí está haciendo esta oración, pidiéndole al Señor, ahí en los versos 6 al 8 que leímos del Salmo y como segundo punto que tú en casa puedas mirar y puedas estudiar, cómo David condena, ¿sí? Cómo David dice que esta ilegalidad de estos líderes sea castigada, ¿sí? El ver personas inocentes sufrir debido a jueces injustos, ¿sí? Hizo que David se enojara y pues con cierta razón. Ellos habían, Dios había puesto un rey para dirigir al pueblo, para cuidar del pueblo, no para irrumpir favorecer al impío y oprimir al pobre, ¿sí? Y David estaba molesto con estas cosas. Hay una ira justa que debe mostrarse cada vez que se condena a personas inocentes o se abusa de personas indefensas. Esa era la ira que David tenía. David no hizo ninguna de las cosas que mencionó, sino que le pidió al Señor que Él las hiciera, que fuera justo. Por todas estas cosas sabía que la venganza le pertenece al Señor. Recordemos que David tenía únicamente, ¿sí? Eh, por oído, clavada en su corazón todas aquellas enseñanzas que Moisés había dado al pueblo de Israel. Y nosotras hemos leído una y otra vez cómo David recordaba el cántico de Moisés. A través de los salmos que hemos estado estudiando, nosotras podemos ver que David hace énfasis muchas veces en ese cántico que Moisés da en Deuteronomio capítulo 32, en el verso 35. Fíjense lo que dice, y es lo que David estaba aquí haciendo otra vez énfasis, cuando él sabía que la venganza a todas estas injusticias eran de Dios, ¿sí? Él clamaba al Señor, él indudablemente tenía en su corazón querer haber acabado con todos esos líderes impíos, ¿sí? Pero él sabía y él estaba clamando a Dios para que él hiciera justicia. Y lo vemos que desde allí empieza David a decir, ustedes son una congregación que no pronuncian verdad, que no juzgan rectamente, ¿sí? Que su corazón maquinan iniquidades, que hacen violencia. Y ahí está diciéndoles cómo es que están siendo ellos y lo sabía, pero David esperaba. En el verso 6 dice, oh Dios, quiebra sus dientes. O sea, tú, Señor, tú haz venganza de ellos. David lo sabía. Y en Deuteronomio, capítulo 32, verso 35, esto indudablemente recordaba a David una y otra vez el cántico de Moisés cuando dice, mía es la venganza y la retribución a su tiempo. Su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresuró. Moisés profetizando, hablando lo que Dios decía. Ustedes no se preocupen, mía es la venganza. Muchas veces, ¿verdad? Ahora vemos a través de las marchas, quieren tomar justicia, quieren hacer justicia por su propia mano. ¿Cuántas veces no vemos, verdad, que es oprimido el pueblo y ellos por su propia mano, cansados? Hemos visto noticias en donde el gobierno de muchos países no están haciendo nada contra aquellos
que asesinan, contra aquellos que roban, y vemos cómo la misma gente, cansada de esta corrupción y de no ser defendidos, toman a mano, toman la vida de las personas. Hemos visto noticias a través de las redes sociales que toman a alguien en el acto mismo de estar robando, de estar cometiendo algún delito y cansados de que no hay justicia de parte del gobierno, que no hay ayuda, ellos toman venganza y muchas veces hemos visto los queman, los golpean brutalmente y luego, bueno, pues llegan ahí por esta gente que está así. ¿Por qué? Porque no conocemos, que no acudimos, que puede gobernar rápidamente. Porque todo inicia desde la creación, cuando nuestra naturaleza, cuando se inicia con una naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Cuando la imagen con la que fuimos creados desde un inicio se irrumpe, se cae por la desobediencia a Dios. Y de aquí viene todo esto. Pero el Salmo de hoy nos enseña que aún podemos clamar, que aún podemos cambiar nuestros pasos, que aún podemos caminar, ¿sí?, conforme a la voluntad de Dios y empezar a hacer la diferencia en una sociedad que se corrompe cada vez más. Vamos a hacer esa diferencia y esperar, saber que la venganza le pertenece al Señor. Podemos ver, miren, lo que dice Hebreos 10:30. Vamos, alguien que me pueda apoyar con Hebreos 10:30 y Romanos capítulo 12, verso 19. Hebreos 10:30, alguien que lo tenga por aquí. Amén. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Amén. Él es el que va a hacer las cosas. David lo sabía. Por eso decía, oh Dios, quiebra sus dientes. O sea, tú sabíamos, ¿verdad? Que David era de los que, Señor, iré yo tras de los filisteos. Señor, haré yo venganza por esto. Pero aquí él sabe que de todos estos líderes corruptos, Dios se encargaría. Romanos 12:19. Alguien que lo tenga por allí. Amén. Amén. Bueno, Ok, Cari, está bien. Dale, Cari. vale. 12:19, ¿cierto? Sí. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Ahí está. Miren, me llama mucho la atención esto. David conocía esto que en Deuteronomio leímos por la voz de Moisés. O sea, él sabía esto, ¿sí? David era un hombre aguerrido. David podía hacer las cosas. Eh, ¿Cómo David siempre se sujetó a lo que Dios era? Él sabía que la venganza era del Señor y él no se levantó contra esta gente, ¿sí? David está clamando a través de este salmo. David está clamando para que sea Dios quien quiebre sus dientes, que los quiebre, dice, las muelas de los leoncillos, que sean disipados, dice, sí, ahí David, de los versos 6 al 8, dice, que sean disipados como aguas que corren. Cuando disipan sus saetas, sean hechas pedazos, que pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. David sabía que la venganza le pertenecía al Señor. Un león sin dientes, sabemos, ¿verdad?, que está severamente limitado en sus ataques. Sabemos que el agua que solamente empapa en la tierra, en el suelo, bueno, pues ha perdido el poder de destruir como cuando viene un río impetuoso, ¿verdad?
él decía, haz esto. Sabemos que las flechas sin punto, ¿sí? Sin punto, no penetran en el cuerpo. Sabemos que el rastro del limo, del caracol que queda atrás, que dice aquí, ¿sí? Es lo único que se puede mirar, solamente un rastro, ya pasó a lo largo, ¿sí? Es lo único que se puede ver. Sabemos que el niño que nace muerto está muerto, ¿sí? No puede funcionar en absoluto. Esto es lo que está pidiendo David por ello. Que se vayan estos líderes injustos, decía David. Tú, Señor, toma venganza de todo esto. Es lo único que a ti y a mí nos puede restar hacer. Orar al Señor. Señor, oramos por nuestros gobernantes, oramos por nuestros líderes. Tú eres el que da el pago, tú eres el que abre el entendimiento, tú eres el que cambia y transforma los corazones. Aquí está David. Y por último, ¿sí? De los versos 9 al 11, nosotras podemos ver la vindicación. Nosotras podemos ver cómo David elogia la justicia, la justicia. Podemos ver cómo David agrega una sexta imagen. Ya vimos que los ponía como serpientes, como leones, como un caracol, como un niño muerto, como el agua derramada, ¿sí? Y ahora dice aquí David, antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Agrega esta imagen para describir el juicio final de estos líderes que sucedería repentinamente y sin advertencia. ¿Sí? Y cuando dice esto de la olla, ¿sí? De vuestras ollas que se sientan en llama. Esto es a manera de histórico, ¿sí? Eso, eso se hacía cuando ellos viajaban, ¿sí? Ellos viajaban en el desierto y pues ahí se ponían a cocinar, ponían sus ollas, ellos viajaban con todo esto, ponían sus ollas sobre fuego de espinas, pero el fuego podía apagarse repentinamente porque pues el combustible era seco totalmente en el desierto, ¿sí? O podía venir algún torbellino y distribuirles este combustible, bueno, por llamarse así combustible, que ellos usaban para poder poner sus ollas, calentar su comida, ahí ponerlo esto. Por eso es que David hace allí a manera de imagen esto de que antes de que vuestras ollas se sientan la llama de los espinos, o sea, antes de que pongan su olla en la llama de los espinos, va a ser apagado ese fuego, va a ser dispersado la manera en la que ellos estaban actuando, hace énfasis en eso David, ¿sí? A eso se refiere allí. Para usar una expresión coloquial moderna, esos impíos, ¿sí? Esos líderes serían un destello en la sartén, ¿sí? A eso se refiere. Eh, Va a llegar un día de juicio y no van a escapar. La séptima imagen que David dice allí proviene del campo de batalla, cuando dice, se alegrará el justo cuando viene la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Esto se refiere también, recordemos que la Biblia está escrita también conforme a lo que vivían en la época, conforme a ellos eran sus costumbres, ¿sí? Y David en esta séptima imagen dice, sí, habla sobre el campo de batalla y que, bueno, pues en el verso 10 fíjense, cuando ellos decían, ay, anda caminando sobre crema y aceite, eso era una imagen de riqueza. Nosotras lo vimos cuando estudiamos el libro de Job. En el libro de Job, cuando decían caminaba sobre, vamos a ver tantito ahí en Job 29, cuando en Job capítulo 6,
cuando Job está recordando su felicidad anterior, cuando Job decía, cuando yo me sentaba a la entrada de las plazas, cuando los jóvenes se levantaban y hasta los ancianos me miraban y me reverenciaban. Allí Job hace una declaración, dice, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Eso se refería a riqueza. Pero cuando ellos hacían énfasis de caminar, ¿sí? Que como dice aquí, que sus pies lavará en la sangre del impío, ¿sí? Cuando los soldados victoriosos caminaban por el campo y recogían el botín de la batalla y sus pies eran manchados, ¿sí? Por la sangre de sus enemigos. Entonces, cuando llegaban ellos, llegaban con los pies manchados de sangre, sabían que venían victoriosos. ¿Sí? Esa es una manera de imagen a lo que se refiere al final el salmista, ¿sí? Ahí estaba el hecho de que los justos se regocijarán, ¿sí? Con la gran victoria. ¿Quién fue quien derramó su sangre en la cruz del Calvario? ¿Sí? El mismo salmista termina diciendo, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Y vimos sí, una situación difícil cada una de nuestras naciones, ¿verdad? Vemos cada día cómo la injusticia de injusticia está llena la tierra. La justicia se rompe cada vez más. Muchos ya ni siquiera la conocen. Eso no es justo, a veces decimos, y muchos piensan que es lo mejor, pero tenemos un Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario, dando la victoria. Un Dios que podemos nosotros clamar y pedir que Él haga justicia ante tanta injusticia humana, y que nosotros como representantes de su reino podamos enseñar a los demás lo que verdaderamente es justo. Y tú y yo no caemos en corrupción. Cuando tú y yo caminamos totalmente en justicia y nos sometemos a nuestras leyes sin que éstas irrumpan el diseño original de Dios y su palabra. Así que oramos, Señor, en esta mañana, como David, Padre Celestial, pudiéramos estar también airados, molestos, sin saber qué hacer ante tanta injusticia que se está viviendo en cada uno de los gobiernos, Padre. Pero también, al igual que David, sabemos que tú eres, Señor, quien toma venganza de cada impío, cada uno de aquellos, Señor, que aún conociendo que no te agrada, Padre, sigue poniendo su mano sobre el pobre, sobre el esposo, sobre la viuda, sobre el huérfano. Que no se nos olvide que tú eres el cuidador de todos ellos, que tú eres el que pagas. Ayúdanos como hijos tuyos a caminar en justicia, a caminar en verdad, a demostrar, Padre Celestial, que sí podemos llevar a cabo, Señor, tu palabra en este lado de la eternidad, en un mundo que se corrompe cada vez más, aunque nademos contracorriente, que tú nos das las fuerzas. Que seamos, Señor, sal en esta tierra y luz, Padre Celestial, para alumbrar las tinieblas que cada vez, Señor, se disipan más. Ayúdanos a hacer la diferencia. Ayúdanos a estar confiadas como David lo estaba en ti, sabiendo, Señor, que un día tú reinarás por completo. Ayúdanos a saber la victoria, Padre Celestial, la has dado a través del sacrificio que tu Hijo Jesucristo es una cruz del Calvario y que reinarás por la eternidad. Y damos la gloria, la honra y la alabanza
Te agradecemos mucho, Padre, porque a través de las Escrituras podemos darnos cuenta que tú eres quien reina justamente. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Así que te invitamos a que si todavía Jesús no reina en tu corazón, no reina en tu hogar, te invitamos a que puedas invitarle, a que sea el que tome justicia, todas las iniquidades que podamos estar atravesando, todas las injusticias, perdón, que estamos atravesando, y te sugerimos que ores al Dios por la nación que representas. Dios te bendiga, pues nos vemos el día de mañana con el Salmo 59. Estará a cargo de nuestra querida Gaby García. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por estar